Vargas. Le hemos pedido conversar con él para hablar sobre las elecciones del 11 de agosto, la situación que se ha abierto y algunas cosas de último momento tan movido en nuestro país. Exactamente. Bueno, nosotros hemos considerado a las elecciones del 11 de agosto como un cachetazo a la soberbia reaccionaria de este gobierno. Un cachetazo tremendo porque del 54,11% que tuvieron en las elecciones del 2011, bajaron al 26,31% ahora en las elecciones estas. También sufrió un golpe el macrismo. Lo que tiene importancia, el macrismo en la capital, es decir que son una demostración clara de que los sectores populares han expresado su deseo de castigar una política o determinadas políticas y al mismo tiempo bronca. Una gran bronca que yo la sintetizaría con un ejemplo muy sencillo, que lo sabemos todos. La Argentina, que fue el primer país exportador de trigo desde el año 1900, porque anteriormente lo importábamos, pero a partir de 1900 fuimos el primer país exportador de trigo del mundo. Estamos pagando el pan 15, 16, 18 y hay lugares que incluso se paga más caro. Así que imaginémonos una familia con 3, 4 hijos que tenga que comprar 2 kilos de pan, que tenga que comprar 2 sachets de leche a 8 y pico cada uno, y entonces esa utopía del gobierno que dice que acá se come con 6 pesos por persona resulta ridícula. Y eso ha causado un profundo disgusto en el pueblo, hasta tal punto que hay sectores que están pensando organizar una marcha a la Casa de Gobierno para ver si les dan de comer por 3 pesos, como ha dicho Cristina, que da de comer ahí. Esa ha sido una de las situaciones. Y después, bueno, el asado es un lujo en la Argentina. El otro día he escuchado decir a una persona que en zonas como Chubut, por menos de 85, 90 pesos no se puede conseguir 1 kilo de asado. Es decir, hay una situación de carestía que el gobierno negó hasta ahora. Yo creo que ha comenzado a reflexionar, pasadas las elecciones, sobre esto, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tener en cuenta de que aquí las mineras han hecho ganancias fabulosas, tienen una concesión prácticamente extraterritorial como la Barrick Gold sobre la cordillera de los Andes y pagan 3 puntos de lo que declaran que han extraído, de lo que ellas declaran y exportado, y que junto con el oro se llevan otros minerales, etcétera. Las petroleras han ganado, como diría Cristina, dinero a calladas. Lo mismo sucede con los exportadores de grano, ¿no es cierto?, con Cargill, con todos los exportadores de grano, con Monsanto, que ha hecho un negociado fabuloso con la soja transgénica en la Argentina, y con el hecho de que tenemos un imperialismo que está penetrando cada día más profundamente, que es el imperialismo chino, aquel de quien Kirchner decía en vida que era el aliado estratégico de la Argentina y que primero que todo había que privilegiar. Y yo creo de que las masas han castigado esto y han castigado la inseguridad, porque la inseguridad, como lo estamos viendo todos los días, golpea a los más pobres. No es que golpea a los más ricos, golpea a los más pobres, a los indefensos, a los que están en una esquina esperando un colectivo y de pronto vienen 2 o 3 muchachos en moto y lo asaltan y hasta lo matan, porque aquí hay un cambio sustancial en la Argentina, de los que tenemos que ser conscientes. La Argentina, según las Naciones Unidas, se ha transformado en el tercer país exportador de cocaína de América Latina. Claro. Por el otro lado, el Paco está destruyendo la cabeza de miles de chicos. Cuando uno va a los barrios y comenta y la gente le entra a comentar fulano, mengano, los hijos de tal familia, digamos, es una situación verdaderamente desastrosa. Te quería preguntar algo, porque al tocar el tema de la inseguridad, que ha sido uno de los caballitos de batalla de la oposición, digamos de derecha, en particular Massa, no siendo un problema
tan importante para, para la gente del pueblo, como vos decís, pero lo que uno observa es que lo que proponen es más policía, cámaras de seguridad. Exacto. Y bueno, ¿qué propuesta? No, es que es exactamente lo que hay que proponer, es lo contrario, es decir, hay que proponer trabajo seguro, trabajo estable, terminar con esta situación donde hay más de un 38% de trabajo en negro, que carece de toda obra social, etcétera, una campaña eficaz y de masas para terminar con la droga y para atacar la inseguridad. En muchos barrios, por ejemplo, el otro día me estaban contando un caso aquí en La Matanza, se están organizando los vecinos para formar consejos, grupos, ¿no es cierto?, de los barrios, que ellos mismos se encargan de asegurar la vigilancia, controlar a los dealers, de los vendedores de droga del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son los caminos que tenemos que seguir, porque es el precio. Aparte somos un país sin radares, con fronteras abiertas, donde la droga entra a mares, ¿no es cierto?, y así no se puede seguir. Esta es la base, una de las bases fundamentales de la inseguridad que estamos pasando. Yo quería decir lo siguiente sobre el resultado electoral. Tener presente que el kirchnerismo perdió en las 94 ciudades de más de 10.000 habitantes. Pero por otro lado, también perdió en el campo. Volvió a perder en el campo. Por ejemplo, perdió en Pergamino, que sacó el 22,5%, en Tres Arroyos sacó el 21,8%, en General López en Santa Fe el 22%, y por el otro lado perdió provincias históricas como La Rioja, San Juan, Neuquén, que Santa Cruz, donde el kirchnerismo salió tercero. Es decir, que el kirchnerismo ha sufrido una derrota en toda la línea. En toda la línea. Pero en toda la una línea. pregunta, tiene Sí. el 26% más o Sí, menos. sí, sí. ¿Quién lo sigue votando al kirchnerismo? ¿De qué sector? Y bueno, hay un sector, yo creo que hay un sector importante en los barrios pobres, que son los que reciben sobre todo el asistencialismo del kirchnerismo, que es muy grande. Es decir, tanto hay que tener en cuenta de que los planes Argentina Trabaja y todos esos planes están, se les entrega fundamentalmente a las organizaciones que integran el kirchnerismo. Después, como la Cámpora, por ejemplo, la Cámpora es una oficina de empleo, no es una organización política, ¿no es cierto? Hay miles de chicos que están, como ha pasado en aerolíneas, ¿no?, donde han metido a todos sus amigos. Es decir, porque también lo otro que ha castigado al pueblo es la corrupción. Aquí existe una corrupción increíble en todos los niveles, que ha sido últimamente motivo de gran escándalo, con algunos casos que han trascendido, como el de Lázaro Báez, el de Jaime, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pasadas las elecciones, ayer hemos tenido la novedad, antes de ayer, de la supresión del impuesto a las ganancias, mejor dicho, de la elevación del mínimo del impuesto a las ganancias a 15.000 pesos, lo que en la práctica permite a la mayoría de los solteros entrar dentro de eso, y a una parte de los casados con hijos también, lo que demuestra que el gobierno ha comprendido de que ese problema del impuesto a las ganancias, por el que hubo ese parazo de noviembre del año 2012 y una serie de luchas, manifestaciones, hasta incluso unos días antes de la elección hubo en Córdoba una manifestación importante de organizaciones sindicales, ha sido una de las causas principales de su derrota, y que ellos están tratando de paliar de algún modo. Paliar de algún modo, ¿no es cierto? Ahora, aunque todavía está muy confuso, como muchas de las cosas estas que hace a los apuros del gobierno para salir del paso, ¿no?, con una medida que efectivamente se puede decir que repara una gran injusticia. Exactamente. Considerar al trabajo una ganancia. Exactamente. Pero hay una parte que ahora preocupa mucho, que es todo el tema de los monotributistas, de los autónomos, que no es como antes, que se pensaba que solo los profesionales, ¿no?, que igual sería muy injusto.
Pero hay una parte importante de lo que no está bajo convenio, que cobra como autónomo, Sí. o sea que es una... Sí, debe completarse esto. Exacto. Aparte, es necesario que ellos pongan una cláusula, que ahora se va a discutir en el Parlamento, una cláusula que automáticamente eleve el mínimo para que con la inflación tan grande que hay, esto no se lo devore la inflación en un soplido, Exacto. digamos. Quiero referirme a dos hechos que han pasado ayer. Claro. Uno es la gran lucha, donde ha tenido un papel muy grande el PCR y la JCR de Neuquén y también el PTP de esa provincia, contra la concesión, que es un verdadero escándalo que ha hecho YPF a Chevron, porque nunca se ha conocido una concesión donde no se pueden conocer las cláusulas del proyecto, porque hay cláusulas secretas que la propia legislatura de la provincia, teniendo en cuenta que después de la Constitución del 64 los recursos naturales pertenecen a la provincia, la legislatura neuquina lo aprueba sin conocerlo, ¿no es cierto? Y ya con muchos ejemplos, porque ya hay muchos ejemplos en Estados Unidos y en Canadá, de que esta modalidad de fracking es muy peligrosa. Es causante de sismos y es causante también de una cantidad, contaminación de las aguas, etcétera. Así que el pueblo de Neuquén ha protagonizado una lucha ayer que me parece que es ejemplar. La movilización de obreros, originarios y estudiantes unidos en la calle, luchando en defensa de la soberanía nacional. Y la otra lucha ha sido la lucha de los estatales de Jujuy, donde han detenido, han reprimido y han detenido a aproximadamente a 12 dirigentes sindicales, entre otros a Nando Acosta, el dirigente de la CTA de la provincia, digamos, y yo creo, por eso decía, terminando en el sentido siguiente, de que yo creo que está mostrando el camino de aquí a octubre. Hay que empujar las luchas en las calles, hay que ganar las calles y al mismo tiempo hay que trabajar para ganar el voto, para que, por ejemplo, los frentes en los que participamos, que han superado el límite de las PASO en más de 14 provincias, ¿no es cierto?, capital y 14 provincias, podamos dar batalla en el terreno electoral, que se ha demostrado que es el terreno donde ahora las masas quieren castigar. Entonces Lo iba para un... sí. Porque efectivamente el PCR como PCR o como PTP ha participado en frentes en estas PASO, ¿no? Y ¿cómo evalúan el resultado de las elecciones para nosotros? Bueno, hay que tener en cuenta que las PASO son un gran instrumento proscriptivo, porque superar ese % que hay que superar en una provincia como Buenos Aires, con la extensión que tiene y la cantidad de pueblos, ciudades y qué sé yo, implica una organización que muy difícil de tener para poder... Pero nosotros tenemos provincias donde hemos logrado, como en Río Negro, por ejemplo, más del 11% de los votos. Hemos tenido muy buenos resultados en algunas provincias, en Río Negro, en Tucumán. Hemos tenido un éxito haber superado las PASO en Salta, ¿no?, donde hay un frente muy interesante. Ahora se va a una coalición muy interesante en Jujuy, ¿no?, sí, para las elecciones de octubre, que es posible que podamos esperar algún diputado, concejal, etcétera. Y es posible porque incluso acá, en la provincia de Buenos Aires, con el Frente Podemos, sí, si bien no se logró superar las PASO en el orden provincial, sí se lo logró en algunas seccionales y en muchas localidades. Y tenemos posibilidad, como es el caso de La Plata, donde va Anita Rusconi de candidata a concejal, y en algunas otras localidades como en Matanza, por ejemplo, de poder pensar que podemos hacer buenas elecciones y conseguir concejales y representantes
en esas elecciones. A la vez sacamos 100.000 votos o más en la provincia Más, de Buenos Aires. más de 100.000 votos, No deja de exactamente. ser hay una cosa que hay dos temas. Uno que tiene que ver con nosotros, que es el tema de los fondos buitres, del juicio que se sigue haciendo en Nueva York. Y es importante saber que demos la posición, que la puedas exponer, porque en general la crítica que se hace a lo del gobierno viene siempre con una cosa de derecha, lo que le dan, digamos, audiencia en la televisión, ¿no? Bueno, yo creo de que Cristina ha dicho que somos pagadores seriales. Exacto. Y ha dado una cifra tremenda, 173.700 y pico millones de dólares que se han pagado desde el 2003. Pero ¿cuál es el problema? Que se está pagando una deuda que la investigación del Olmos y el fallo del juez Ballesteros demostró que se ha pagado deuda usuraria y fraudulenta, porque ahí estamos pagando el plan Brady, estamos pagando las reprogramaciones sucesivas de deuda que se hicieron, digamos, y que nosotros siempre hemos planteado de que no se debe pagar la deuda antes de investigarla. Desde ya que vamos a pagar a Bolivia si le tenemos una deuda con Bolivia por el gas, se lo pagaremos. Pero esas deudas usurarias de los monopolios que transformaron en la Argentina en lo que llegó a ser y provocó el default del año 2001, eso no se debe pagar. Nosotros en eso creemos, y hasta tal punto de que es tan ultrajante esa deuda que se ha puesto como digamos, como tribunal, que la juzga un tribunal extranjero, los depósitos se hacen en el Bank of New York, y están la justicia norteamericana decidiendo sobre la deuda argentina. Por lo tanto, nosotros creemos que la posición que corresponde es no ceder ahora están incluso enojados porque el Parlamento argentino trata esto. No, eso yo creo de que la soberanía nacional exige exige que se cumpla estrictamente lo del fallo del juez Ballesteros, cuyo expediente duerme en el Senado de la Nación desde hace 10 años. Que nosotros, la deuda ilegal, la deuda usuraria, la deuda hecha en todos esos arreglos como esos planes que se hicieron de reestructuración de la deuda y todo eso no se debe pagar porque son nada más que coimas a la banca internacional que nos ha exprimido durante años y años. Eso es lo que pensamos. Y rechazar totalmente cualquier jurisdicción que no sea nacional. Que no sea nacional, exactamente. Ahora con lo de Chevron vuelve a aceptar la jurisdicción de París. París, exacto. Es una barbaridad. Ese es un ejemplo también de delegación de soberanía nacional incalificable en cualquier país soberano. Claro. Bueno, y para terminar, hay una gran preocupación en las masas y en los pueblos del mundo en general por la situación que se está generando en Siria, ¿no? Que ya está generada, pero con la amenaza ahora de que van a intervenir nuevamente, encabezados por Estados Unidos, los imperialistas en ese país. Sí, hay una gran preocupación porque nadie sabe dónde puede terminar eso. Lo ha dicho Rusia y lo ha dicho Irán. Hoy Rusia movió su flota hacia el Mediterráneo porque ellos tienen en Siria la única base que tienen en el Mediterráneo. Por el otro lado, estamos hablando de un conflicto que afecta la zona donde se produce lo fundamental del petróleo en el mundo y donde pasa el tránsito de lo fundamental del petróleo en el mundo. Entonces, es un conflicto que se ha desencadenado en Siria terrible, porque hay 1 millón de emigrados, han muerto miles y miles incluso de niños, y ahora viene este problema de la utilización de gases, que todo indicaría que sí, que se han utilizado. Ahora el gobierno se lo atribuye a la oposición se lo atribuye al gobierno, pero en todo caso
la intervención del imperialismo norteamericano en Siria lo único que va a hacer es agravar la situación y realizar algo que ellos han realizado habitualmente, como hicieron en Afganistán y como hicieron en Irak. He leído hoy que no sé qué ciudadano de Irak decía, les va a pasar lo mismo que pasó acá, que van a bombardear a los pueblos y van a decir que se equivocaron, y entonces van a matar a cantidad de inocentes para quedarse con el petróleo, exactamente, del Medio Oriente, ¿no? Otto, muchas gracias, nos quedamos con esa idea de que de acá a octubre el camino Neuquén, Jujuy y trabajar duro para los frentes en los que estamos, creando y afiliando muchos al PTP y al PCR. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted.